Muy buenas tardes a todos los presentes. Espero que se encuentren muy bien en casa. A pesar de todas las dificultades, siempre hay algo bueno que rescatar. Es necesario que mantengamos la calma y lo encontremos. Mi nombre es Carlos Arnaque. En estos momentos les voy a explicar en la época, o por así decirlo, la clase de las cruzadas, ¿no? Y ¿qué podemos decir acerca de las cruzadas? ¿No? Fueron guerras religiosas impulsadas por la Iglesia católica durante la Edad Media, ¿no? Dichas campañas militares tenían como objetivo declarado recuperar la cristianidad, ¿no? Y la región del cercano oriente conocida como Tierra Santa. ¿Cómo así? Lo que sucede es que para explicar este contexto, ¿no? Tengo que partir lo que sucedió antes. No estábamos hablando había la época feudal, ¿no? Y la época feudal se terminó bajo la consigna de las cruzadas, ¿no? ¿Y qué es lo que pasaba con las cruzadas? Roma se había dividido en dos y una de ellas había desaparecido, no quedando solamente el Imperio Bizantino. Y el Imperio Bizantino, o digamos Roma, se había confabulado mucho con la Iglesia Católica para no desaparecer. Y esta es una estrategia que lo viene usando ya muchos años, también lo usó Mussolini, ¿no? Que es quien usó mucho al papado para tener apoyo durante su gobierno, ¿no? Entonces es una estrategia que ya se viene usando por el paso de los milenios, ¿no? Y en este caso, ¿no? El papado usa el concepto de liberar de los pecados a los guerreros si es que recuperan Tierra Santa, ¿no? ¿Y cuál es la Tierra Santa? Bueno, son los territorios que han sido tomados en el nombre de otra religión, que es el Islam, ¿no? Y entonces hay una lucha muy fuerte entre el cristianismo o la cristiandad, mejor dicho, entre la cristiandad y el Islam específicamente, ¿no? Eh, Otras expediciones armadas se habían realizado con el propósito de conquistar territorios musulmanes que habían sido previamente cristianos, ¿no? Por ejemplo, en España, ¿no? E implantar el cristianismo, incluso suprimir con la fuerza movimientos con el poder de la iglesia, ¿no? Como en el sur de Francia. Ahora, el origen del nombre de las cruzadas, ¿no? El origen de la palabra cruzada remonta en la cruz de tela y usada como insignia, ¿no? Entonces, tenían esta condición en la cual los caballeros cruzados estaban bajo, por así decirlo, bajo la tela de Dios para poder derramar sangre, ¿no? Dios les había dado permiso para poder extirpar a estos pueblos, ¿no? ¿Cómo se realizaba un nombramiento del caballero cruzado? ¿No? Cada guerrero recibía una cruz en las manos del Papa y el de ese momento era considerado como un soldado de la iglesia, ¿no? Entonces el papado lo que hacía era, si es que tú asistes a esta guerra santa, podrás ser excomulgado de todos los pecados. Adicional a ello, podrás tener algún tipo de riqueza dentro del concepto de conquistar. Se te otorgaba esa cruz de tela y ya podías luchar a nombre del Papa, ¿no? ¿Y qué Papa vamos a hablar? Ya lo hablaremos dentro de un momento, ¿no? Las causas. Entre las causas principales estaba la recuperación de Jerusalén, ¿no? En la cual estaba a manos de los musulmanes, ¿no? Era frenar una posible expansión de la religión musulmana. Hay que ser conscientes que si es que en esos momentos no se hubieran hecho las cruzadas, probablemente nosotros en esos momentos seríamos un pueblo musulmán y hablaríamos todo, bueno, estaríamos todos regidos bajo ese tipo de normas, ¿no? Porque los españoles nos conquistaron a nosotros y felizmente bueno, no felizmente, sino que los españoles eran cristianos. Y bueno, si no nos hubiera conquistado nadie, hubiéramos seguido adorando al dios Sol.
Pero bueno, en fin, ese es tema de otro, conceptos de otro tema, ¿no? La fama, otra de las causas también sería la fama, las riquezas y las tierras que prometían las cruzadas, ¿no? Por eso la condición en la cual había muchas convocatorias entre los participantes, ¿no? Ahí tenemos en consideración la ambición de la expansión, ¿no? De las cruzadas. Antes de irnos al punto del Islam, no, me gustaría mencionarles qué características tenían las cruzadas, ¿no? Cada una de las batallas estuvo bajo el orden del papado, eso hay que tenerlo presente. Si es que yo te consulto, yo te pregunto, ¿quién estaba al mando de la primera cruzada, por así decirlo? Ya te lo voy a mencionar, ¿no? Se llevaron a cabo un total de, a ver, en eso del total de campañas está, algunos mencionan 8, otros autores mencionan 9, otros autores mencionan 10, ¿no? Pero lo que siempre se va a mencionar son 8, ¿no? Y se realizaron durante el siglo XI y el siglo XIII. Su motivación principal fueron los intereses expansionistas, ¿no? Ocasionados por la nobleza, que en ese entonces era una nobleza feudal, ¿no? Los señores feudales se gastaron todas sus riquezas por la ambición de conquistar nuevas tierras, ¿no? Se llevaron a cabo entre la zona europea y el oriente cercano del Mediterráneo, ¿no? Significaron una persecución hacia la religión judio-cristiana, ¿no? Y aquellos que participaban en las cruzadas como soldados adquirían un voto religioso y se les concedía la indulgencia de sus pecados, ¿no? Como ya le estaba mencionando anteriormente. Entonces, ¿qué es el Islam? El Islam es una religión monoteísta, tanto al igual que la cristiandad, ¿no? Si es que no comprendes el concepto de monoteísta, es adorar a un solo Dios, ¿no? Dentro de la historia universal vamos a ver culturas monoteístas y culturas politeístas, ¿no? Por ejemplo, en Egipto se adoraban a muchos dioses, ¿no? En la historia del Perú también, si es que vemos la cultura del Tahuantinsuyo, ¿no? Cuando era la Cusqueada, adoraban a bastantes dioses. Cuando evolucionó al imperio del Tahuantinsuyo, también adoraban a bastantes dioses, ¿no? Entonces, dentro de la cultura del Islam, surgió en el siglo VII, en la península arábiga, ¿no? Y entonces se desarrollaba todo bajo el profeta llamado Mahoma, ¿no? Y el libro sagrado que ellos tenían era el libro de los musulmanes, el Corán, no que todo se somete en la voluntad o la ley de Dios. El Islam se llegó a expandir, ¿no? Tanto por todo el Mediterráneo, ¿no? Se expandieron también por Asia, ¿no? Llegando a China y la India, ¿no? Bueno, mayormente del Mediterráneo, que es el mar Mediterráneo, que comprende el norte de África, el sur de Europa y, por así decirlo, el oeste de Asia, ¿no? Todo lo que comprende el mar Mediterráneo, lo que conquistaron los musulmanes, es el norte de África y el oeste de Asia, ¿no? Y ya se estaban adentrando por así decirlo, todo el norte de, eh, disculpen, todo el sur de Europa, ¿no? Como ustedes pueden observar, ¿no? Ustedes tienen ahí el mar Mediterráneo, tienen también a Asia y también tienen por ese lado, por el oeste, también tienen a España, que también estaba conquistado por los musulmanes. Entonces estaban expandiéndose, iban a llegar al Imperio Bizantino, iban a llegar, por así decirlo, a Francia, iban a conquistar los pueblos bárbaros, así que tenían que hacer algo sí o sí porque los musulmanes estaban expandiendo ya demasiado, ¿no? Y lo hicieron bajo el nombre de Dios, pues, ¿no? Tu cultura, por así decirlo, el Dios cristiano decía, el Dios musulmán no es el adecuado, ¿no? Sino que tenemos que seguir al Dios cristiano, ¿no? Como ya estaba mencionando, el... Disculpen ustedes. Disculpen ustedes. Bueno, teníamos en consideración que las cruzadas en sí eran un conflicto bélico entre los cristianos y los musulmanes. Bueno, por así decirlo, tenían
la excusa de la religión, pero en realidad lo que se quería era conquistar tierras, usar tierras para un fin económico. Siempre hay un traslinde económico en el concepto de una guerra, ¿no? Tanto poder o economía. Siempre hay que tener en consideración eso, ¿no? Todo conflicto bélico tiene ese fin, ¿no? Entonces, tenemos una primera cruzada, ¿no? Estaban por un lado los cristianos, al mando del Papa Urbano II, y por otro lado los musulmanes, ¿no? Acá tenían en consideración a su líder musulmán, o por así decirlo, el sultán de ese entonces, ¿no? Entonces, el sultán Saladino, si es que más no recuerdo. Entonces, bajo este concepto, ¿no? En las cruzadas de los pueblos, por así decirlo, bizantinos, franceses, italianos en sí, se juntaron todos para poder intervenir y tomar la ciudad de Jerusalén. Y en la primera cruzada lo consiguieron, ¿no? Llegaron a vencer en la primera cruzada, ¿no? Pero ¿qué pasó? En Jerusalén se también, no lo menciona acá en la diapositiva, pero también se surgió la principal matanza, ¿no? Porque mataron a todos los musulmanes que habían en Jerusalén, tanto hombres, mujeres y niños, ¿no? Y todo lo hicieron bajo el nombre del Papa Urbano II, ¿no? Entonces, en, en la Segunda Cruzada, ¿no? Los emperadores de Francia y el Imperio Germánico lo que hicieron fueron defender las tierras de Jerusalén, pero fracasaron, ¿no? El sultán Saladino pudo recuperar la tierra de Jerusalén. Después, unos años más tarde, en 1189, se realiza esta nueva ofensiva, ¿no? La Tercera Cruzada, ¿no? En donde trataron nuevamente de recuperar estos espacios, ¿no? De Jerusalén, pero fracasaron y los musulmanes siguieron con este espacio, ¿no? Entonces, había otro espacio también que se quería recuperar. Ese espacio era Constantinopla, ¿no? Y entonces en la Cuarta Cruzada llegaron a recuperarlo y lo fundaron como Imperio Latino, ¿no? Hay que tener en consideración que en Roma se utilizó mucho una lengua que es el latín, ¿no? Esa lengua es, por así decirlo, es la lengua madre de los romanos. Y si es que uno quería hablar como un noble, por así decirlo, tenía que aprender latín. Y de latín surgen el idioma español, ¿no? Surge el inglés y también otro sinfín de idiomas, ¿no? Si es que ustedes asocian latino con, por así decirlo, con latinoamericano, que es algo, son conceptos cercanos pero diferentes. En la Quinta Cruzada se intentó apoderar de Egipto, como les había mencionado, estaba todo en el norte de África, donde se encuentra Egipto, también se quería recuperar, pero se fracasó. Se fracasó en la Quinta Cruzada. En la Sexta Cruzada toman Belén, Nazaret y Jerusalén, ¿no? Ya en la Séptima Cruzada también fue un fracaso, ¿no? Se intentó conquistar el norte de África, pero fracasaron, ¿no? Terminando con la muerte de Luis de Francia, ¿no? Ahora, se llegó a tomar Constantinopla, sí se llegó a tomar Constantinopla, pero esto ya es fuente o material para otro tipo de clase, ¿no? Que es ya un nuevo concepto de pensamiento, ¿no? El concepto moderno, ¿no? Ahora, ¿cuáles fueron las consecuencias de las cruzadas? Hubieron diferentes consecuencias. Por ejemplo, bueno, la principal consecuencia es que el papado se presentaron como los jefes absolutos y ahí empieza su gran poder que tienen hasta la actualidad. No porque les mencionaron ese gran poder, porque trataron de hacer imponente el tipo de religión, ¿no? Las consecuencias debilitaron el feudalismo y llegaron a ofrecer más poder al rey,
¿no? Entonces la monarquía nuevamente se subleva ante este concepto porque se unieron mucho a la religión, ¿no? Lo cual no sucedía con los, por así decirlo, mini imperios de la época del feudalismo, ¿no? En las consecuencias económicas se abrieron comercio con el Mediterráneo, ¿no? Ahora ya se podía usar el Mediterráneo para comercializar. Antes no se podía porque en el pueblo islam, ¿no? Controlaban todo ese espacio, ¿no? Adicional a ello, hubieron diferentes nuevos conceptos, por así decirlo, de pensamiento, ¿no? Empezaron con el proceso del renacimiento, ¿no? Entonces, eh, hay muchos autores empezaron a conceptualizar el hecho del hombre que se separa un poco de la figura de Dios, ¿no? Por todo lo que había representado este concepto de cruzadas y también por una situación que vivían. En ese entonces se estaba viviendo la peste negra, donde morían, en algunas ciudades morían 5.000, en otras ciudades morían 10.000 personas al día. Entonces se agarraban y se botaban a todos en una fosa común. No estamos viviendo eso en estos momentos, ¿no? Pero estamos, en ese entonces vivían también un virus más agresivo del que tenemos ahora. Hoy no se tenían los adelantos tecnológicos en medicina. ¿No? Como ustedes pueden observar, cómo se ha ido visualizando el concepto de las cruzadas, ¿no? Siempre yendo desde Europa hacia África o hacia Asia, valga la redundancia. Muy bien, a todos las personas que se encuentran escuchando esta clase, les agradezco que se hayan quedado hasta el final. Muchas gracias.